Buenos días, nosotros el día de hoy vamos a hacer el último conversatorio de este semestre sobre el libro del Derecho a los Jueces del doctor Diego Eduardo López Medina. Vamos a hablar en específico de los dos últimos capítulos, 6 y 7, para dar culminación pues, a este espectacular libro, el cual nos ha dejado muchas enseñanzas. Es importante mencionar que estos capítulos tratan, lo más importante de esto ha sido el derecho legislado y el derecho jurisprudencial, y nos ha hablado como de la diferencia que hay entre estos dos, igualmente del formalismo y el antiformalismo. Son como los temas principales que nosotros hallamos en estos libros y en los cuales en estos capítulos, y en los cuales pues les vamos a dar más énfasis. Es importante aclarar pues que el derecho legislado, lo que nos dice en el libro es que es una regla con aspiración de generalidad, lo cual busca regular uniformemente un conjunto muy amplio de casos. Y comparado a esto, el derecho jurisprudencial ya es pues una regla unida a una decisión de un caso en concreto y soluciona, pues como lo dije anteriormente, casos concretos. Hoy estamos con mi compañero Jorge Eliezer, con mi compañero Víctor Adrián y quien les habla, Jimena Cortés, y pues vamos a hacer un breve conversatorio sobre este libro. Cuéntenme, compañeros, ¿qué quieren decir pues, sobre eso? Bueno, Jimena, primero que todo, muchas gracias por esta invitación que nos haces a conversar sobre este libro que hemos tenido acá todo el tiempo y durante este semestre. Y pues, ¿cuál es como el objetivo que tiene el autor en estos dos capítulos? Sin duda alguna, para mí, nos deja muy claro que los precedentes judiciales siguen siendo de gran importancia y la forma como se van dando las cosas, porque incluso miramos que veníamos de un tema muy positivista y donde todo estaba muy formalizado, estaba muy quieto, y llegó el tema de la jurisprudencia y le dio como otra dinámica. Es lo que yo veo que él nos quiere mostrar acá. Incluso pues dentro de las conclusiones que sacaremos de eso vamos a hablar un poco de esas situaciones que se generan y de la importancia de por qué la jurisprudencia ha cogido como ese valor, esa relevancia, y qué puede aportar tanto política como jurídicamente y demás. Antes pues de entrar como a profundizar en cada uno de los temas que has propuesto. Víctor, buenos días, ¿cómo va? Muy buenos días, compañero. Jimena, le estaba olvidando mi nombre. Bueno, doctora, como para complementar lo que dicen los compañeros, es básicamente como la diferencia entre lo formal y lo informal, a la hora de tratar de resolver alguna situación jurídica, donde el autor del libro nos quiere indicar cuál ha sido la relevancia o la relevancia, y la revolución o la evolución que ha tenido el manejo de la jurisprudencia frente a la bueno, como por reiterar, frente a la solución de los conflictos de las personas, porque pues cuando era todo tan formal, era básicamente lo que había en una sentencia, había que ajustarlo a esa situación, aún sabiendo que era una cosa totalmente, socialmente era diferente. Entonces como ampliar eso, como prolongar unos espacios a otros y así darle un buen término a la solución de los conflictos de las personas. Es como esa relevancia que hace el autor ahí. Perdón. Sí, no, Víctor, simplemente llegando pues a ese tema, yo quisiera así como profundizar un poco más en cada uno de lo que nos trae el autor en cada uno de los capítulos. Pues en el capítulo 6, que es donde él pide pues hacer como los habla del precedente y el análisis estático, y hace un paralelo que me parece que debemos como enfatizar un poco más. Ya Jimena nos habló
por ejemplo, del derecho legislado y el derecho jurisprudencial. Y nos habló directamente de esa amplitud que tiene el derecho legislado. O sea, es amplio, global, pero deja muchas cosas por fuera, que fue lo que tú dijiste, que iban a temas más concretos. No se enfoca. Como un tema más en detalle. O sea, eso es. Y encontré otras situaciones que me parecen importantes. Dice, en el derecho legislado es fácil de reconocibilidad. En el derecho jurisprudencial dice que no existe un método aceptado. ¿Sí? O sea, claro que en lo legislado ya se define de cómo se van a hacer los debates, las plenarias que están y cómo van a quedar las normas y salen. En cambio, en el derecho jurisprudencial no hay como un método aceptado, sino que es muy dinámico. Es más dinámico, exactamente. En lo otro dice que no depende explícitamente el derecho legislado de una cadena argumentativa. Si nos vemos cómo surgen las leyes en nuestro país y todo eso, cómo se dan los debates en Cámara y en Senado, no hay tanta argumentación, sino simplemente es unas bancadas que se ponen de acuerdo y dicen, lo vamos a aprobar así, pero no hay una argumentación. Y lo bonito del derecho jurisprudencial es que sí se tiene una cadena argumentativa amplia, detallada, con abundancia textual. En cambio, en el legislado hay una economía textual. Bueno, directo a lo que es. Cuando vemos una ley, un artículo que está muy corto, cuando vamos a una jurisprudencia bien detallada ante toda la Corte Constitucional, que normalmente nos deja unas sentencias muy chéveres, vemos que es muy amplia textualmente y muy justificativa. O sea, no es porque, no me parece, no me parece, no. Hay unas justificaciones de por qué se dan esas cosas y para cosas muy concretas que ya es donde vamos a ver más adelante y donde habla pues ya en el segundo capítulo, habla más del formalismo y del antiformalismo. Entonces aquí vemos ya el formalismo casi que está en el artículo 230 de la Constitución, donde dice a qué nos debemos regir y habla de las fuentes del derecho y habla de unas formales y otras no tan formales, pero incluso el tema jurisprudencial tenemos que tener en cuenta que llena múltiples vacíos y ambigüedades, todas esas cosas que se quedaron en una norma porque simplemente la sacaron un día y dicen, pero no tuvieron en cuenta detalles, porque es que eso lo vemos al día a día. No sé qué les parece a ustedes de cuando hay todo ese tipo como de detalles y de cosas, entonces la vemos en el día a día, de que lo veíamos en la asignatura, hablamos del derecho a la omisión de conciencia, pero venga, una cosa es en una institución castrense, otra cosa es en la educación, otra cosa es en la religión, mire, ¿y dónde llega a cubrir eso la justicia? Claro, es que es muy difícil también que una sola persona, en este caso el legislador, se siente como hacer una normativa que intente como abordar casos concretos de la vida de todas las personas cuando es prácticamente imposible realizarlo. Entonces me parece que la jurisprudencia también es una forma como de velar y como de cuidar esos derechos fundamentales para que no nos, como en todos los casos, no nos podemos simplemente como pegar al papel y a la letra y decir, venga, esto se tiene que solucionar así, no importa si sea su caso del que estamos hablando, sea otro. Entonces es como estudiar casos en concretos y que esos estudios den unas sentencias y eso nutra también lo que viene a futuro. Yo quisiera como complementar ahí respecto de ese dinámico, sí, lo dinámico que tiene de la jurisprudencia, y es cuando él nos hablaba inicialmente que las sentencias expedidas por los altos tribunales, los jueces eran muy juiciosos o debían acatarla de manera muy cerrada. Y luego se vino el segundo paso, que era la importancia de los obiter dicta, sí, que eran esos que son esos famosos dichos al paso, que son muy importantes porque es como mencionar esos casos que son legales, pero pues que a pesar de que no son jurídicamente vinculantes, pero son importantes de las sentencias. Ese era uno de los pasos que él nos indicaba, y el otro que finalmente el que marca la pauta de las sentencias, que es la ratio decidendi. Entonces es como esa reiteración que él nos hace, que la transformación
de la jurisprudencia de nosotros ha sido tanta que ya hay que mirarla de tal manera que seamos constructores principales de ella. Porque mire que nosotros tenemos jurisprudencia internacional, ¿cierto? Y que es un caso del bloque de constitucionalidad. es correcto, y muchas sentencias de ellas se han trasladado de allá para acá y se han podido resolver conflictos. Entonces el llamado que él nos hace es que nosotros también tenemos que ser creadores de jurisprudencia amplia, porque no es lo mismo el contexto social y económico de otros países al de nosotros. Entonces nos hace ese llamado que mediante de los grupos académicos, porque esto ha permitido, este tema de la jurisprudencia ha permitido que los grupos académicos sean más, es decir, como lo dijimos ahora, que sean muy dinámicos, que se abran esos espacios de conversación donde el tema jurisprudencial ha tenido un alcance inmenso, que ha logrado satisfacer esas necesidades insatisfechas de los ciudadanos a la hora de administrar justicia. Por lo menos otro llamado que se hace es que ese formalismo del positivismo ya no es que haya perdido importancia, no quiero decir eso, sino que es muy importante, pero el tema jurisprudencial que va ligado con el informalismo, porque cuando un juez está interpretando la ley y a la vez va a resolver un problema jurídico, él lo que está haciendo es enmarcarlo mediante una sentencia o mediante la jurisprudencia de manera informal, pero finalmente es la que sirve para resolver ese problema de esa persona, problema que en el formal no estaba claro, no era fácil poder concluir con esa situación. Pues creo que Víctor toca ya como de esas partes, incluso de las que yo consideraba que deberíamos como de cerrar y concluir, Jimena. Y a mí me llamó mucho la atención del cierre del libro del autor, y hablaba que esto siempre, que lo bonito del derecho es cuando se tiene un pensamiento problemático. O sea, porque es que hay veces uno cree que se estudió derecho o estamos en todo este tema para lo bonito, para las soluciones. Pues sí, a eso tenemos que llegar, pero él inclusive invitaba, y ante todo por eso llama todo tanto la jurisprudencia, porque va a ese pensamiento problemático, no un pensamiento plano, sino, venga, hay una infinidad de problemas y hay una serie de opciones, que es lo que vimos en los capítulos anteriores de las diferentes sentencias y todo de cómo vamos a recopilar. Y después de eso, entonces ese pensamiento problemático nos permite que siempre haya un foro de discusión que va a ser necesario. Eso planteaba mucho el autor. Que lo que hace es fortalecer finalmente una decisión, o fortalecer o darle como esos cimientos básicos para más adelante resolver algún problema jurídico. Incluso en el último capítulo él cierra con el derecho constitucional, y el derecho constitucional decía que siempre debe tener capacidad política y jurídica, porque si nos ponemos a observar todo lo que sucede con las jurisprudencias y demás, incluso más que con lo legislativo, van generando políticas públicas, porque en sus decisiones y demás les va diciendo incluso al Congreso, y lo vemos mucho en nuestro país, venga, hay que legislar sobre esto. Se ve la necesidad de la gente. Se ve la necesidad y se ve cómo está el entorno social, que es lo que venimos hablando acá, y todas esas cosas. Y por último, pues mi conclusión para que usted termine. Okay. Usted mencionaba algo de las bancadas y a la hora pues, de darle desarrollo a una ley, por ejemplo, yo no sé si lo hacen, pero qué importante sería que cuando, por ejemplo, se trataran de organizar una ley para sacarla finalmente al espacio jurídico, que esas personas que son los que tienen esa facultad, al menos como que miraran respecto de lo que están tratando de legislar, qué precedente hay como para ellos tener, como para tener un bosquejo en que eso lo hacen o no. Pero es que mire, aquí surge una discusión, y no sé, Jimena, qué piensa sobre el tema, pero me parece lo interesante de todo lo que hemos estudiado y todo esto es que quienes están generando jurisprudencia normalmente son togados, muy preparados, y más cuando la jurisprudencia viene directamente de las altas cortes,
las cortes de cierre y más nuestra Corte Constitucional, a cuando se hace un tema legislativo que hay personas que ni siquiera lo vemos. Para ser parte de Cámara de Representantes y de Senado es obligación ser togados, abogados, ¿no? No lo es. Entonces hay muchas discusiones que incluso ni siquiera discusiones, se van más por unos intereses, digamos, de partidos políticos que mirar realmente las situaciones sociales del entorno que se está presentando. No sé, ¿qué opinas, Jiménez, sobre eso? Sí, no, pues es que también es real que, pues como decía Víctor, no es que la legislación no sea importante, pero digamos en el libro nos mencionaban que ya se está viendo casos en que los jueces muchas veces por encima de lo que está escrito toman también como los precedentes para ajustarlos, y esto a mí me parece un tema de orgullo porque dentro del libro también, en el capítulo anterior creo, nos mencionaban que muchos de los jueces les gusta estar en su zona de confort. Entonces atienden casos, leen la norma, esto es lo que dice la norma y ya está, y hasta luego. Entonces creo que el papel de un juez y el papel de una justicia constitucional en nuestro país está mucho más allá de lo que puede escribir una persona en un libro. Entonces, y sobre todo más cuando en nuestro país tenemos leyes tan antiguas, leyes con tantos vacíos. Entonces sí me parece importante y cuestión de orgullo, la verdad me parece a mí, estudiante de Derecho, me parece muy importante que no nos quedemos con lo que dice ahí, que no nos quedemos con simplemente esto es lo que pasó hace 50 años, 60 años y la actualidad, entonces ya no se ajusta, ya no se mira, sino ser un poquito más abiertos y decir, bueno, esto está escrito, ¿cómo lo complementamos? ¿Cómo podemos coger, juntar estas cosas para darle una justicia y para darle un tratamiento a mucha gente que sí de verdad es lo que se necesita en este país, en todo pues, el tema del derecho? Parece súper importante lo que acaba de decir Jimena, y lo que quería decirles ahorita ya pues en mi cierre, en mi conclusión, es que el autor nos llama y dice que el derecho nos busca ser más pluralistas, más creativos, incluso la invitación casi que final, si no la generó él, pues directamente que es la de él, porque me parece habla del espacio académico, esto que estamos haciendo acá. Chévere que se generen como temas de discusión, que a nivel académico nos centremos en eso, no simplemente a estudiar un artículo, sino que, venga, miremos esos vacíos, esas cosas que está pendiente y que nosotros más adelante en nuestro ejercicio profesional pudiéramos fácilmente generar este tipo de debates desde incluso empezando por la academia. Correcto. Bueno, esto sería pues todo por la discusión del día de hoy. Agradecemos ¿Qué quiere decir? Perdón, cuéntanos. No, que yo pensaba algo que la Constitución del 91, el artículo de 230 hace parte de la Constitución. Sí. Y finalmente todo esto que estamos diciendo y este libro sí. es el desarrollo de ese artículo 230. Entonces, yo pensaba en mi imaginación que los primeros años, ese artículo pues no mostraba, para mí en los primeros años de la carrera de la Constitución, okay. Porque es que esto es un desarrollo de apenas, miren que el libro es de ahora del 2000, ¿qué? 6. Del 2006, imagínense cuántos años pasaron. Pero porque ya era necesario, porque ya todos esos años del 91, más de una cantidad de años donde ya el 15 años. El autor de este libro ya hace como un resumen de lo que ha venido pasando en el desarrollo de ese artículo. O sea que gracias a ese artículo, hoy los ciudadanos somos beneficiarios de una buena administración de justicia. Gracias al presidente judicial. Eso es como el argumento central. Para mí, porque es que ese presidente, ¿de dónde salió el presidente judicial? Para mí, en general, de ese artículo. Okay. Entonces era, doctora, y agradecerle por el espacio, por las horas de clase y que tenga una feliz Navidad, no queda más. Así es. Bueno,
el que mucho se despide, poco quiere irse, pero bueno, esta es como la conclusión de nuestros pensamientos, de lo que aprendimos en clase, de lo que aprendimos en este libro. Agradecemos pues también por permitirnos tener una visión mucho más amplia de la legislación, de nuestra realidad, y agradecerle pues a la doctora por todas sus enseñanzas.